Vamos a revisar la cuña donde habla de la relación que tuvo una de las víctimas con el camarógrafo del programa. Nos vamos a hacer cargo de eso. Antes, te quiero contar a ti que este momento del programa yo me lo tomo, porque en este minuto a mí me gusta compartir con ustedes algo que seguramente a ti, a tu familia, a tus amigos, a todos nos pasa. Porque todos en nuestra vida soñamos con crecer, claro. Todos soñamos con superarnos, soñamos con imposibles, todos soñamos con amar y especialmente también soñamos con ser amados. Por eso soy lo que sueño, tal cual, soy lo que sueño. Rosen presenta sus nuevas camas y colchones que te permitirán disfrutar de tus momentos y alcanzar tus sueños. Rosen New Collections. Rosen, vivir como soñamos. Rosen nos permite conversar cada noche con ustedes en Mentiras Verdaderas. ¿Cuál fue la defensa que hizo el ex senador Lavandero incorporando en ella el caso de este camarógrafo y una de las víctimas? A continuación. Una de las niñas presuntamente imputadas como una de las víctimas, una menor, por el fiscal Armendari, bueno, tuvo un hijo. O sea, tuvo relaciones con esa menor, el camarógrafo Raúl Castillo, de la cual nació una hija, Belén, que está inscrita en Pichusquén. Y yo le digo, ¿no es cierto? Yo le digo que eso, como era casado Castillo, se arregló con plata. Ahora, pero yo le digo, le pedimos que, porque esto era una violación. Miente descaradamente. Yo le hice los descargos ahí posterior a ello. Exactamente. Miente. Primero, efectivamente, Raúl tuvo un desliz y tuvo un hijo con una víctima, esa víctima de Lavandero, entre los 8 y 12 años, pero cuando tuvo este encuentro con Raúl, esa niña tenía sobre 21 años, de hecho ahora debe tener frisando los 30 años, por lo tanto no hubo violación, fue una relación absolutamente consentida. Absolutamente, sí, bueno. Desgraciadamente ocurrió eso y eso no lo podemos negar. Pero esa defensa de Lavandero es un manotazo de abogado, tratando de desviar en su momento la situación que fue efectivamente. Ahora yo insisto, un gran homenaje, aprovecho de rendirle a mi amigo Raúl Castillo. Son cosas del destino, moralmente, o sea, puede ser criticable, pero en ningún caso es un delito. De hecho, él continúa con su vida, logró rehacer su vida matrimonial y logró superar y tiene una familia maravillosa. Son parte de lo que conversábamos en aquel momento con el ex senador Lavandero. Uno de los casos que le ha tocado investigar a Emilio Saavedra. Otro fue un caso que a todos nos dejó medio saltón, para variar, porque empezamos a desconfiar de las instituciones de beneficencia. A propósito de esta corporación del niño agredido. Empezamos a dudar si, chuta, estos serán de verdad, estos no serán de verdad. Y me imagino y entiendo que a raíz de esta investigación tú recibiste amenazas. Sí. Bueno, cuando estaba realizando esa investigación, que el caso tiene que ver con la corporación del niño agredido, una corporación que durante más de 20 años recibió cientos de millones de pesos de todos los chilenos. Incluso había gente vinculada a la Policía de Investigaciones en retiro, formaba parte de esa corporación. Ocurrió un llamado telefónico a mi casa, al teléfono privado de mi casa, que estaba a nombre de otra persona. Y un hijo recibió esa llamada, un hijo adolescente en ese tiempo. Y él me escribió un mensaje de texto por el celular y me dijo: papá, un día de estos, por culpa tuya, nos van a matar a nosotros. Creo que ha sido una de las cosas más fuertes que me ha tocado recibir, unos reproches más fuertes de parte de mis hijos por la pega que realizo. Afortunadamente, también tengo que agradecerlo públicamente, mi familia es espectacular y mis hijos me apoyan en todo. Después de ese mensaje, después de esa llamada, ¿cómo, independientemente del apoyo que te da tu familia? Bueno, te cuento un pequeño paréntesis. Después de esa llamada, yo hice una denuncia en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Pusieron protección policial, que en la jerga protección policial se supone que te van a proteger a la casa, pero eran unas rondas que se hacían de vez en cuando. Pasaban por ahí, digamos. Pasaban por ahí. Y 3 o 4 días después tenía 4 perritos y, como en la canción, después me quedaron solamente 3 porque los envenenaron todos y se murió uno. ¿Envenenaron a tus perros? Sí, sí. Yo creo que a la gente vinculada a la corporación les dolió mucho porque
Resultado de nuestra denuncia, se le incautaron 1.200 millones de pesos en especies y en dinero efectivo. Más de 600 millones de pesos eran en dinero, en depósito en efectivo. Era un negocio tremendo. Nosotros logramos saber que mensualmente esta corporación reunía 60 millones de pesos, que eran topón para dentro del bolsillo, para el líder de este grupo. Funcionaban, tenían una empresa, una fachada cerca del Estadio Nacional, en campo de deporte, donde supuestamente atendían a estos niños, que en realidad nosotros pasamos varias semanas afuera y penaban las ánimas, y realmente donde funcionaban era en Providencia, donde tenían un centro de llamados, más de 20 personas llamando todo el día, haciéndose pasar por doctores y recaudando mucho dinero, mucha plata. Qué tremendo. No, increíble. Porque eso lesionó sí. ¿Ah? Era muy conocida. Muy conocida. De hecho, había muchos artistas muy famosos. José Alfredo Fuentes, recuerdo cuando lo entrevisté y le conté que esto se trataba de un engaño, una estafa, casi le dio un infarto, porque él incluso iba a participar en algunos actos de beneficencia en favor de esta corporación. Y termina dañando la buena fe de muchas otras corporaciones, de muchas otras instituciones que efectivamente ayudan, pero que la gente también con legítimo desconfianza se pone ahí. ¿Sabes lo más insólito cómo terminó este caso? Por esas cosas de repente incomprensibles de la justicia, que solo se pudo, como la reforma procesal penal comenzó a regir creo que del año 2005 en adelante acá en Santiago, solamente de esa fecha se pudo empezar a incautar los bienes obtenidos después de esa fecha, y se le devolvieron más de 600 millones de pesos porque lo otro formaba parte de la justicia. ¿Y se les devolvieron esas plata? Sí, se le devolvieron. Bienes, inmuebles. La justicia de eso funciona. Es curioso. A veces dicen con razón que la justicia es ciega. Claro, sí, es verdad. Sí. Muchas veces ciega y otras veces tuerta y mira para un lado, no mira para otro. Sí. Ya, pero lo que te quería preguntar yo es que independientemente del apoyo familiar, debe ser difícil comenzar de nuevo a ponerse el traje de investigador y empezar a recibir denuncias y decir, chuta, me estoy tomando otra vez con otro pez gordo, ¿cómo voy acá? ¿Qué empiezo a hacer? Es complejo, pero a mí me apasiona el trabajo que realizo, la investigación, porque me creo sinceramente el cuento de que los periodistas tenemos una misión de colaborar en hacer mejor esta sociedad, de eliminar o neutralizar, mejor dicho, a las personas que provocan daño a la comunidad. Y eso tiene sus costos, pero yo lo asumo. Esto, como dice alguien por ahí, un viejo periodista amigo, esto es sin llorar. De repente uno dice, no sé, pues mira, por ejemplo, en determinado momento nosotros en Contacto decíamos, mira, esta parece la galería de Contacto, porque está en algún momento Espiniak, Lavandero, secuestradores que nosotros habíamos denunciado, estaban prácticamente todos los detenidos que eran la galería de la cárcel de alta seguridad, eran de alguna forma habían sido denunciados por Contacto. También te ha tocado enfrentar al poder político, particularmente con Francisco Javier Errázuriz. Tenemos unas imágenes, ¿no? De lo de Fra, veamos. Gentileza Canal 13, por cierto. Decían, esta comida no nos gusta. ¿Por qué? Porque nosotros comemos distinto. Tomamos un desayuno fuerte, con tortillas, con 20.000 cosas. Y allí tenían café con un pan sin ningún contenido. No, tenían café. Solo. No. Tenían café con pan, con mantequilla o con mermelada. No es lo que me decían ellos. Eso es parte de lo que nos... Parte muy pequeña. Un pedacito. ¿Que son egoístas en Canal 13? Sí. Pero está bien, protegen su imagen, es parte de lo que ellos nos mandaron, es que nosotros no quisiéramos mostrar más. Has hecho la investigación, te reúnes con Francisco Javier Errázuriz, llega en helicóptero, lo que no es menor. Sí, yo creo que fue una idea, después analizando la situación, porque a nosotros nos citó en su fundo, llegamos allá y él llegó como un semidios desde el cielo aterrizando en su helicóptero. Fue una manifestación como de poder. De poder. Aquí llegué yo. Y nosotros por tierra, obviamente. Tú ahí lo empiezas a encarar respecto a la situación que tú habías reporteado de estos paraguayos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros teníamos información de antes también. Justamente
colaboró en este reportaje mucha gente que trabaja o que trabajaba muy cercana y incluso a nivel ejecutivo con Francisco Javier Errázuriz. Nos pasaba información respecto al tratamiento irregular a la venida de estos paraguayos que estaban en condiciones deplorables y que habían sido engañados, según los denunciaban los mismos paraguayos y algunos trabajadores chilenos. Y lo más grave que nosotros detectamos y colaboramos con la justicia en ese sentido es que incluso habían menores de edad. Las acusaciones por delito de trata de personas son bastante graves. La ley fue modificada y bueno, en este momento, como tú sabes, Francisco Javier Errázuriz está eximido de presentarse al tribunal donde iba a ser formalizado por situaciones médicas. Claro. Sí, pero fue una investigación periodística. ¿Dónde estabas metido tú? ¿Está metido el canal? Sí. El Canal 13, digo, el programa Contacto. Está involucrada también la ministra Evelyn Matei. Todos ustedes se coludieron para... Sí, con muchas personas. Habitualmente son las típicas defensas cuando no se tienen argumentos como para demostrar lo que era indesmentible, como la presencia, por ejemplo, de trabajadores menores de edad, que eso está sancionado severamente por la justicia chilena. Se recurre a otros subterfugios para tratar de desviar la atención. ¿Qué te pasa a ti, Emilio, cuando, y es lo que hemos escuchado últimamente, que dicen que a través de su propia trampa, por ejemplo, solo le dan a peces chicos, no le dan a peces gordos? Acabamos de ver acá que sí, efectivamente, tienes tu pasado con peces gordos y le has pegado duro. ¿Qué sientes tú en lo personal después de tantos años ejerciendo esta investigación? Respeto todas las opiniones y me parece que la memoria, especialmente a la gente más joven, es frágil. Yo soy respetuoso de las críticas y de verdad las acojo las que me parecen valederas. Pero yo a esta altura tengo el cuero duro y me resbalan las críticas. Yo soy una persona que cree que uno haciendo las cosas con convicción tiene que mirar y echarle para adelante y no fijarse en el que dirán. Nosotros formamos parte de una sociedad bastante singular donde la persona que se destaca hay que tirarla para abajo. El gremio nuestro también es bastante especial en ese sentido. Chaquetero, así se dice. Pero yo teniendo la convicción, teniendo la certeza de que estoy haciendo un buen trabajo, le tiro para adelante y no me importa. Por ejemplo, esta es la pregunta recurrente de los peces chicos, qué sé yo. Hay peces chicos y yo le digo, sí, efectivamente, pero esos peces chicos son como las pirañas que te pueden devorar a una persona y que te hacen un daño tremendo. ¿Y por qué el éxito de en su propia trampa? Porque esos peces chicos devoran a muchas personas todos los días a la vuelta de la esquina. Son más cercanos. Son cercanos, son situaciones de estafa y engaño cotidianos y que pueden provocar mucho daño. Para esos peces gordos está Contacto, está Informe Especial u otro programa de investigación periodística. Igual, o sea, no quiero pecar de falsa modestia, pero tengo peces gordos y de hecho, no sé, pues ahora, por ejemplo, mucha gente me decía, ¿y por qué no se tiran contra la farmacia? Y olvida que hace 3 años, antes de que la Fiscalía Económica acusara a la farmacia por colusión, hicimos en Contacto justamente un reportaje mostrando todas las irregularidades. De hecho, el reportaje se llamó El oscuro negocio de los medicamentos, cosa que seguramente mucha gente no sabe. No sé si todas las cadenas de farmacias, pero casi todas, retiraron en tiempos muy difíciles para Canal 13, retiraron la publicidad de Canal 13. La gente de marketing y de comercial me aplaudía de pie. Sí, claro. Pero lo hicimos. Y no solo denunciamos en ese reportaje a las cadenas de farmacia, cómo nos metían otros medicamentos y no el que solicitaba el médico o recetaba el médico, sino que también vimos otras aristas, como por ejemplo, cómo se financiaban ciertos gastos médicos en forma irregular para que los médicos a su vez recetaran determinados medicamentos. Dejamos muy mal puesto a algunos médicos. Claro, sí, yo me acuerdo que se denunciaron estas coimas que existían, estos premios que se le daban a algunos que incluso tenían un nombre. Recuerdo las pantallitas que se tapaban por un lado del público y por el otro ¿Eso fue hace cuántos años? 3 años. 3 para 4 años. Una semana atrás, de nuevo estaban las denuncias por que vas y pides un medicamento, te ofrecen el más caro, otros que se coluden en algunas cosas. Y toda esta cadena de irregularidades vienen de los laboratorios, que tienen toda una política también para incentivar el consumo de ciertos medicamentos. Y esos son peces grandes, o sea, ojalá la gente no lo olvide. Claro. Son peces grandes, no sé, secuestradores también, tráfico de armas, nos metimos con
con el ejército y demostramos, el ejército de la Armada, que muchas de las armas que estaban llegando a poder de delincuentes eran robadas en arsenales de guerra. Claro. Emilio, hace poco hubo un episodio dentro de Contacto que significó que Contacto dejara de ser un programa independiente y pasara a convertirse en un espacio dentro del noticiero que tenía que ver con el reportaje de las nanas. Reportaje que terminó con la salida de Pilar Rodríguez, Patricio Obando y todo lo demás, y entiendo que tú también presentaste la renuncia. No presenté la denuncia, pero dije las cosas que tenía que decir en su momento a las personas indicadas en el canal. Y yo al respecto no quisiera agregar más detalles porque pienso en ese sentido, ha sido mi política de siempre, que uno tiene que respetar la empresa de alguna forma donde trabaja y que los trapitos sucios se lavan en casa. Pero ha sido un momento incómodo, me imagino. Fue bastante incómodo, pero tengo confianza y fe en la independencia y en lo que se puede hacer en periodismo en Canal 13. De hecho, por eso sigo... Entiendo que Contacto vuelve como programa. Vuelve el próximo año y vuelve en su formato tradicional y ya los equipos están trabajando y de hecho ya se nombró un nuevo editor para que se haga cargo de Contacto el próximo año. Perfecto. Tengo acá en mi poder, a propósito de los peces gordos, entonces tengo 13 cartas. 13, con número. ¿Ya? Es como el juego de las caritas que hacemos nosotros siempre, pero te voy a pedir que me digas un número, del 1 al 4 números, del 1 al 13. ¿Ya? Te voy a mostrar la carita y me gustaría saber qué piensas, qué opinas, qué le preguntarías a esa persona que aparezca. Del 1 al 13, ¿cuál es tu primer número? 1. El 1. Número 1. ¿Quién le preguntaría? Lawrence Goldberg, sí. Bueno, son puros peces gordos los que tenemos acá. Sí, pero ¿quién le preguntaría yo? ¿Qué le preguntarías? Sí. Bueno, si fuera por la natural curiosidad periodística, yo le preguntaría si efectivamente se va a lanzar como candidato a la presidencia de la República. Y si de alguna forma, para ponerle un poco de cizaña a esta pregunta, sus vínculos empresariales de alguna forma le impedirían desarrollar un trabajo como jefe de la República en forma independiente. Perfecto, la pregunta para Lawrence Goldberg. Otros números, son 4 los que tienes que elegir. Del 2 al 13 en este caso. 13. 13. Franco Parisi. ¿Sabes qué? La verdad es que no tengo muchos antecedentes de Franco Parisi. Lo he escuchado tarde, mal y nunca. Y he visto que en el último tiempo parece que está involucrado en una polémica de tono menor, me parece. Entonces, no me atrevo a hacerle una pregunta porque creo que algo que un periodista debe hacer antes de formular una pregunta es estar bien informado. Perfecto. Siguiente número, del 2 al 12. 11. ¿Ah? ¿Del 2 al 12? 11. 11. El número 11, Eleodoro Mate. Estábamos hablando de peces gordos, poder. ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría qué están haciendo los empresarios para contribuir a hacer de Chile un país más justo y solidario. Porque en la actualidad yo considero que, en términos dichos en buen chileno, el chancho está mal pelado. No hay una justa distribución de la riqueza en Chile. Buena pregunta. Y el último es número del... El último que elegiste era el 11, del 2 al 12, excepto el 11. El 7. El 7. 2, 3, 4, 5, 6. Presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker. No se me ocurre qué preguntarle, fíjate. La política justamente no es uno de mis campos predilectos. Ya, la verdad, al agua. Lo cambiamos. Cambiemos. Cambiamos, ya, otro número. El 5. El 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Número 5. Michelle Bachelet. Bueno, la pregunta es de cajón. Si se va a postular a la presidencia de la República nuevamente.
El otro día hicimos un debate aquí, yo creo que todos querían preguntarle lo mismo, si es que eventualmente se va a lanzar. ¿Y la parte con cizaña de la pregunta sería? A lo mejor tendría que ver con su actuación cuando ocurrió el terremoto. Me gustaría saber si existe algún mea culpa de ella respecto a cómo se reaccionó el gobierno y ella en particular cuando ocurrió el terremoto y la reacción posterior de las autoridades. Buena pregunta. Todos queremos saber un poco también la versión de ella, porque no se ha conocido, por lo menos públicamente. A lo mejor quizás sí dentro de la investigación, pero no a nivel masivo. Perdón, estoy viendo aquí atrás que tiene algo en el número 5 que tengo como un raspe. Vale otro. Vale otro. Y a otro número, último. A ver, ¿el 3? El 3, 2, 3. Número 3, mira, el ojito. Chuta. Sebastián Piñera. Está complicado. Después dicen que no me salen los peces gordos. Claro, por eso lo hicimos, este es el mapa de los peces gordos. ¿Qué pregunta le haría? Complejo. ¿Si lo tiramos al agua también? ¿Lo querés tirar al agua? Tiremos al agua. Ya, ok. Ya. ¿Y? ¿Qué número? Seguimos. Sí, pues lo tiraste al agua. El 2. El 2. Aquí está el 2. Este no te podés tirar al agua. ¿No? Por las bases de... Hinspeter. Señor Hinspeter, ¿qué pasó con el caso Bomba? Claro. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta de cajón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué manera de derrumbarse ese caso? Que al final ni siquiera fue caso, salvo para aquellos que estuvieron ahí encerrados. Sí. ¿Vamos a hacer la pausa? Sí, vamos a hacer una pausa. Al regreso, recuerda que tienen que opinar ustedes desde sus casas a quién debería casar el tío Emilio con Gato en Twitter, Gato Tío Emilio. Gato Tío Emilio, como aparece aquí abajito. Gato Tío Emilio para que opinen en Twitter. Luego vamos a conocer las opiniones que están llegando. Una duda, Eduardo. Dime. Yo soy reportero, no soy cazador. Cazar en el sentido de la trampa. Okay. ¿A quién deberíamos poner la propia trampa? Los reporteros son los cazadores igual. A veces. Sí. Dicen que son galanes. No puedo decir nada. A veces. A mí nunca me han llamado a decir, ay, mi marido se fue al norte, estoy sola. Te quedó dando vueltas a... Que muy buena la cuña y muy burda. Bueno, un paréntesis. Sí. Yo a raíz de todos esos llamados tuve que hacer una lista de esos llamados anónimos. ¿Ya? Y de acuerdo a una instrucción de la directora de prensa en ese entonces, Eliana Rosas, tuvimos que, esa lista de llamados, los teléfonos de donde se originaban esas llamadas, la entregamos en una notaría por si precaviendo de que fuese algo. Nosotros, Emilio, hicimos la tarea. Fuimos a la calle y le preguntamos a la gente, nuestro Sergi fue en un ejercicio que nosotros llamamos el MOV, mentira o verdad. Y Sergi le hizo la siguiente pregunta a la gente. Tengo aquí. ¿Sirve en su propia trampa para perseguir a los tramposos? ¿Mentira o verdad? Estos son los resultados. En su propia trampa es un programa que aporta la televisión chilena. Verdad. No, verdad. 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 Porque te permite a muchas personas ver otras realidades y también descubrir a veces los engaños que están tan bien hechos. Por lo que se ha visto parece que es mentira. ¿Cómo se darse cuenta la persona? Que le están haciendo una jugarreta. ¿Es verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Es verdad. Es verdad porque hay muchas cosas que están en oculto, pero en tu propia trampa como que da la verdad. Mentira, porque no aporta nada, o para que uno aprenda cosas no aporta. Mentira. Primero que nada, no tiene nada cultural. Estamos conociendo gente sin vergüenza, que me da lo mismo. Es verdad. No, verdad. ¿Verdad? Porque así la gente abre los ojos. La mayoría de las personas considera que es un Hay que programa escuchar la voz aporta, del pueblo. Pero, claro, sin embargo, había algunos que decían cómo la gente no se da a dar cuenta. ¿Se les está haciendo más difícil toda vez que quizás los pillos están más preparados? Sí, de todas maneras. El éxito justamente de En su propia trampa en la temporada pasada alertó en esta temporada a muchos sinvergüenzas. No solo delincuentes, sino que sinvergüenzas menores. Y de hecho, cuando comenzamos a grabar para esta temporada,
me sucedió en las primeras ocasiones, en los primeros registros, disfrazado, con barba, bigote, caracterizado, y me descubrían. ¿Te descubrían? Así que optamos porque otras personas hicieran de punta de lanza y yo llegar como a la... Sobre el final. Sobre el final, a encarar fundamentalmente. Pero fue más difícil. Claro. Buena el resultado de la encuesta, porque yo creo que, fíjate que uno de los éxitos, la clave del éxito de Su Propia Trampa, es que el programa es un programa que tiene una función didáctica. Enseña a la gente a cómo estar alerta ante los sinvergüenzas, los delincuentes. Mucha gente nos ha llamado para decirnos gracias porque nos salvamos de una estafa, de un engaño, etc. Claro, porque me advirtieron. ¿Cómo se le ocurrió hacer el programa? Bueno, el año pasado, Rodrigo Leiva y su equipo se acercan, yo estaba en contacto en ese tiempo a full, y me dicen la posibilidad de trabajar en esto. A mí me pareció interesante, porque tenía un elemento que yo lo había conversado ya con un ejecutivo del canal, que era mostrar a los delincuentes infraganti. De hecho, yo incluso le había dicho a un ejecutivo, podríamos ponerle infraganti, después no se podía porque la marca ya estaba registrada. Pero bueno, tenía una vuelta de tuerca que a mí me pareció muy buena, que era esta trampa o pequeña venganza. Claro. Hacerles caer a los sujetos en su propia trampa. Y eso es lo que más engancha por los comentarios que recibimos con la gente. La gente nos escribe comentarios en nuestras páginas. Qué rico saber que este tipo lo funaron. Mucha gente incluso cuando denuncia, cuando nos da datos, nos dice, mira, a mí no me importa que lo metan preso a este tipo o recuperar la plata, pero que lo muestren y lo funen. Con eso me doy por pagado. En algunos comentarios de revistas y también en otros análisis que se han hecho de esta temporada, se habla de una farandulización o de una puesta en escena, de un show más mediático de esta temporada. ¿Hay un riesgo ahí? Sí, como todas las cosas, siempre hay riesgo y lo asumimos. Pero yo creo que muchas de estas críticas también forman parte de lo que hablábamos hace algunos minutos del típico chequeteo. El cuento de ponerle humor a todo esto también es otro factor clave del éxito de la trampa. Vivimos en un mundo muy dramático, afectado cotidianamente por noticias muy fuertes, muy impactantes. De hecho, a mí de repente, en términos personales, ver los noticiarios, especialmente de noticias internacionales, de guerra, de atentados, como que me deprime un poco. Digo, chuta, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y nosotros denunciamos cosas muy fuertes, pero le ponemos una cuota de humor que hace mucho más digerible y el mensaje más fuerte a los reportajes que estamos mostrando. Por ejemplo, el famoso ahora Dr. Denzil. Exactamente. El caso era dramático porque estaba jugando con la vida o la muerte en algunos casos de personas que sufrían enfermedades terminales, cáncer, tumores, etc. Y sobre esa situación nosotros le ponemos un poquito de humor, porque si no se trata de una situación demasiado trágica.